es el derecho a votar. El derecho a la participación política es el derecho a candidatear. Yo estoy hablando del derecho a la representación. El derecho a la representación es el derecho a votar por alguien que represente las cosas en las que yo creo. El derecho a la representación es el derecho a candidatear con la legítima expectativa de resultar en cargo electo. Lo que decía ella, de que no me usen de relleno. El derecho a la representación es el derecho a participar para salir elegida como regidora, para salir elegida como alcaldesa, el derecho a participar como candidata para resultar en un cargo de poder, para participar en un cargo efectivo de poder. No para, lo importante no es ganar, sino participar. No, eso está bien cuando estás en el colegio. No, cuando ya eres adulta y aspiras a participar en igualdad de condiciones con tus pares varones, ya no. Entonces, ¿en qué momento quedamos fuera? ¿Cómo impacta el diseño del sistema para que quedemos fuera? En la confección de las listas de candidaturas al Congreso queda claro que el voto preferencial es un factor importante para que las mujeres terminen no quedando fuera, ¿no es cierto?, en función del número de votos preferenciales que obtienen. Un ejemplo claro, Marta Chávez, era número 36, igual entró. Luciana León, era número 36, igual entró. En el caso de, sí, las dos eran últimas, igual entraron. ¿Por qué? Por el voto preferencial. Así tu partido te ponga al final, entras. Eso no sucede, lamentablemente, en el caso de las elecciones municipales. No voy a hablar al final de las elecciones de los consejos regionales. Primero vamos a ver el caso de los consejos municipales, porque el caso más dramático de lo cruel que puede ser el diseño del sistema electoral para la representación de las mujeres es en el caso de los consejos municipales. Aquí hay 3 consejos municipales. Yo he puesto de Lima, el distrito de Pueblo Libre, que tiene 9 sitios en el consejo municipal. El caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima, que es el más grande del Perú, que tiene 39 sitios. El caso de la Municipalidad Distrital de Uchiza, que es uno de los más chicos, que tiene solamente 5 sitios. El sistema de asignación de escaños, como todas sabemos, es 50 más 1, ¿no es cierto? La lista ganadora se lleva la mitad más 1 del consejo. Todas o la mayoría de todas nosotras sabemos esto porque varias de ustedes han sido regidoras o han candidateado como regidoras, ¿no es cierto? ¿Cuál es la clave en esto? Que si es que somos mujeres y candidateamos y somos parte de la cuota de género y nos ponen en la segunda mitad de la lista, gracias a este sistema de representación, si nos ponen en la segunda mitad de la lista y no sabemos cómo funciona el sistema, jamás en la vida vamos a resultar en cargo electo. Entonces, el desconocimiento del sistema, la falta de acceso a la información sobre cómo funciona este sistema, el aprovechamiento sobre el desconocimiento de la falta de acceso de información sobre este sistema nos juega en contra, es perverso, resulta que no resultemos electas. Es lo que decía la compañera de Puno, ¿no es cierto? Es lo que origina que nos usen de relleno de lista, es lo que origina que lo importante sea participar, es lo que se ponga en valor el derecho a la participación y no el derecho a la representación. Lo que tenemos que tomar, de lo que tenemos que apoderarnos como militantes de organizaciones políticas, como activistas políticas, porque lo primero que dijimos aquí, ¿qué es? Que todas somos ¿qué? Todas somos activistas, ¿no es cierto? Como activistas políticas es reclamar y apoderarnos de nuestro derecho a la representación efectiva. Y nuestro derecho a la representación efectiva, estas elecciones regionales y municipales, es tener un lugar en la primera mitad de la lista. Nosotras, si es que no participamos, está bien, pero si nuestras amigas participan, si nuestra hermana participa,
si nuestras compañeras que vienen detrás de nosotras, Nadia en el partido, las compañeras en nuestros partidos, no podemos permitir que vayan en un mal lugar de la lista de candidatos. Es un compromiso que tenemos que asumir a nivel personal. Nosotras ya sabemos el día de hoy cómo funciona esto. Si van en la segunda mitad de la lista, no van a salir, no podemos dejar que la sigan usando. El caso regional es terrible. De verdad, yo misma reviso la regulación y no termino de entenderla, porque es terrible, depende mucho del azar. Voy a revisar el artículo correspondiente. Esta es la ley de elecciones regionales, ¿ya? El artículo 8 dice: la elección de los consejeros regionales, cada provincia constituye un distrito electoral. El Jurado Nacional de Elecciones señala el número total de consejeros. Cada provincia tiene un consejero. De acuerdo a un criterio de población electoral, en resumen, el consejo tiene por favor, hombre, pues. El consejo tiene tantos consejeros como provincias tiene esa región. Uno dirá, bueno, entonces, mientras más provincias tenga esa región, más mujeres podríamos tener, ¿no? Cuando se cambió la ley de elecciones regionales, mucha gente pensó que sí, van a ser más competitivas las mujeres mientras el distrito electoral sea más grande, ¿no? Uno podría pensar eso. Entonces, tomemos como ejemplo estos casos exitosos. Vamos a tomar, espero que haya internet. ¿Sí? Ay, qué bueno. Voy a tomar uno nomás. La Libertad, una de las regiones más grandes del Perú. ¿Cuántas consejeras mujeres habrá? Una. Bueno. Una. El caso de los gobiernos de los consejeros, y hemos visto, ¿no?, que en total, a nivel nacional, la representación de las consejeras regionales es de 26%, ¿no? No alcanza la cuota. ¿Por qué? Porque solamente hay un consejero o consejera regional por cada provincia, ¿no? Depende de cuántas provincias haya en cada región y lamentablemente en el Perú, cuando tienes distritos uninominales, estamos pensando en candidaturas de hombres. Esa es la realidad con la que estamos lidiando. Hemos comenzado con la premisa de que la política está dominada por hombres, de que tenemos que encontrar una forma con medidas de acción afirmativa para que deje de estar dominada por hombres. Al final, porfas, al final. ¿Por qué la cuota no es suficiente? Ya la compañera de Puno lo dijo al principio. Hay malas prácticas adquiridas en las organizaciones políticas. El relleno de lista es probablemente la primera mala práctica adquirida desde que se comenzó a aplicar la cuota de género, colocar la cuota de género al final. La segunda es la concurrencia de cuota, que es lo que comentaste tú, que sucedía en Chucuito, que es la concurrencia de cuota joven, cuota indígena, cuota de género. También, ¿no? No alcanza la cuota los niveles de poder. De hecho, la cuota fue diseñada para alcanzar solamente los consejos, al nivel de consejo. En el Congreso no hay problema porque todos los congresistas tienen el mismo rango al ser elegidos, pero no alcanza los máximos niveles de poder. Es utilizada como un techo por las organizaciones políticas, cuando en realidad es un mínimo. Las organizaciones políticas deberían colocar un mínimo de 30% de candidatas, pero la práctica común es que coloquen un 35% de candidatas como máximo. Y
materialmente es inaplicable en algunos casos, como por ejemplo en los consejos regionales, ¿no? La alternancia es una medida complementaria que estaría dirigida a asegurar la efectividad de la cuota. Hay varios tipos de alternancia, por ejemplo, de cada 3 candidaturas que una sea mujer, pero su variante más extendida es la alternancia de 1 a 1. De hecho, esa es la propuesta de ley que se ha trabajado en el Congreso desde el periodo parlamentario anterior, desde el periodo parlamentario 2011-2016, en conjunción con la paridad. ¿Qué es la paridad? La paridad es aumentar la cuota del 30% al 50%. ¿Por qué? Porque las mujeres no somos el 30% de la población, pues somos más del 50%. Entonces es absolutamente absurdo que nos contentemos con una cuota que no representa la proporción que ocupamos realmente ni de la población nacional, ni mucho menos de la población electoral. Les traigo una joya de la legislación peruana y del trabajo parlamentario. Este es un predictamen, ¿ya? Es un predictamen que se trabajó en la Comisión de Constitución y Reglamento cuando Freddy Otárola, ex congresista de la República, era presidente de esa comisión en el periodo parlamentario anterior. Este texto de predictamen afortunadamente se cayó. Fue trabajado internamente en el grupo de trabajo de reforma electoral, se cayó y luego fue retrabajado por el presidente de la Comisión de Constitución siguiente, Cristóbal Yatas, que lo arregló afortunadamente. Esto es lo que se opinaba el congresista Freddy Otárola sobre la alternancia de género. Decía que la alternancia era una imposición de hombres y mujeres que no abonaba a favor de la democracia, ¿no? Para el congresista Otárola, la alternancia no fortalecía la democracia, pervertía la política. Lo he puesto en negritas, por eso las partes que a mí me sorprendían más, y que era una norma discriminatoria. No sé si se acuerdan, pero yo por eso justamente puse el texto de la CEDAW en la primera lámina, porque ese compromiso ratificado por el Estado peruano y con rango constitucional además, dice que las medidas de acción afirmativa por los derechos de las mujeres son medidas de no discriminación. Entonces es bien grave que en el Congreso de la República, al trabajar este tipo de medidas en pro de los derechos políticos de las mujeres, se tenga este nivel de sustentación, ¿no? Decir que la alternancia es una norma discriminatoria cuando la CEDAW dice explícitamente que las medidas que buscan afirmar los derechos políticos de las mujeres no lo son, es grave. Y bueno, otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, uno lee esto y se queda como un buen rato. 2017, ¿qué tenemos pendiente? La Comisión de Constitución y Reglamento acordó elevar la cuota de género al 50%, es decir, establecer un régimen de paridad, prever la alternancia de hombres y mujeres, y además hizo una innovación bien importante, que es considerar el cargo de alcaldesa para el cálculo de la cuota. Ya eso es algo también bien interesante. Sin embargo, esta iniciativa con estas 3 medidas nunca fue puesta a debate de la Comisión de Constitución y Reglamento. Estaba en la lista de prioridades de la agenda de la reforma electoral. Lamentablemente, la congresista Úrsula Letona la puso en la agenda de la comisión y nunca se debatió. Ojalá se incluya próximamente o regrese próximamente a las prioridades de la comisión. A mí personalmente me dio mucha pena que no se debatiera el año pasado, porque hubiera sido un gran avance para la política si se hubiera aplicado en este proceso electoral. El panorama del resultado de las elecciones de este octubre hubiera sido tan diferente. La composición de los consejos municipales,
solamente de los consejos municipales, porque ya rediseñar el sistema de elección regional es otro cantar, ¿no? Pero la composición de los consejos municipales hubiera sido tan distinta, todo lo que se ha mencionado en Puno hubiera sido tan diferente si es que se hubiera tenido la voluntad política de hacerlo. Pero bueno, nuevamente no se hizo. Conclusiones: se ha agotado el rendimiento de la cuota, lo hemos visto juntas. El agotamiento es el que justifica la adopción de medidas como la alternancia, a elevar la cuota, por favor, señor, su celular. La adopción de las medidas es especialmente sensible para los gobiernos locales, es decir, para las municipalidades. Las correcciones del diseño del sistema electoral garantizan un nivel de partida más nivelado, ¿no es cierto? Garantizan algunas correcciones de un sistema que hemos visto que no recogía nuestras necesidades porque en su diseño, en su formación, no estaba pensado para nosotras, ¿no? Pero existen otros factores más estructurales que no pueden ser corregidos o para los que el sistema electoral ya es insuficiente. No es malo corregir el sistema, es bueno, es necesario, pero no es suficiente. Entonces, hay medidas mucho más profundas, que requieren cambios mucho más profundos, que están dirigidas, que están llamadas, como por ejemplo aquellas a corregir el acoso político hacia las mujeres, que están llamadas a corregir que están llamadas a corregir situaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito político. Y uno dice, ay, pero no hay ley de acoso político, pero no es necesario aprobar una ley de acoso político para poder protegernos frente al acoso político en el ámbito regional y en el ámbito municipal. Si ustedes van a participar en las elecciones regionales o en las elecciones municipales, si ustedes van a trabajar como funcionarias en los gobiernos municipales o en los gobiernos locales, pueden impulsar desde donde van a estar, o si ustedes son activistas en sus regiones o en sus municipios, pueden impulsar ordenanzas locales o ordenanzas municipales sobre acoso político. ¿Para qué? Para que a ustedes o a sus compañeras no las arrinconen, no las acosen, no las hostiguen, no las manden a preparar las chocolatadas, no, para evitar que todas las que tienen especialización en fiscalización, en contabilidad, en economía, no las manden a la Comisión de la Mujer y le digan que eso es lo único que pueden hacer, para evitar que las que tienen especialización, que las que son arquitectas y quieren trabajar en obras públicas, no las manden pues a parques y jardines, porque es mujer y tienen que ver flores, porque eso es lo que sucede. Y eso también es acoso político, segmentar el trabajo de las mujeres de acuerdo a roles de género o estereotipos, también es acoso político. Entonces, todas estas cosas que a uno cuando le pasan dicen, hey, pero ¿por qué? Se pueden corregir, se pueden trabajar, también son violencia, también es una forma de limitar nuestra participación política. No es necesario esperar al Congreso para corregirlas. Yo he linkeado acá una ordenanza de acoso político del gobierno regional de Junín. Le he pasado el PPT a Nadia. Si ustedes, acá está la ordenanza publicada en El Peruano. Ya, si ustedes quieren, yo le he pasado, acá está, ordenanza regional. Ordenanza regional que aprueba la regulación contra el acoso político hacia las mujeres de la región Junín. No necesitamos esperar al Congreso, ¿ya? Entonces, yo me imagino que nadie les va a circular el PPT, ahí está hipervinculado en la última lámina. Revísenla. No necesitamos esperar a las congresistas, no necesitamos esperar a los alcaldes ni al gobernador regional. Esto se puede movilizar desde donde nos toca a cada una. Los espacios de acompañamiento, las redes de mujeres en las que tú participas son las que hacen ese trabajo y por eso yo te estoy profundamente agradecida. Muy interesante su disertación, pero sin embargo quería acotar algo.
¿Por qué estoy acá? Y de verdad yo sueño de que justamente la participación de la participación política de las mujeres pueda ser 50-50 con varones. ¿Y sabe por qué? Estando en la función pública, actualmente yo he presentado bastantes iniciativas de ordenanzas, ¿no?, a favor de las mujeres. Una de ellas, obviamente, ha sido la instalación de una instancia provincial de mi provincia, San Román. Otro era institucionalizar las fechas emblemáticas en derecho de las mujeres, y todas ellas han sido observadas, no porque están hechos mal, sino ¿sabe qué ha pasado? Como tenemos en una sesión de consejo, tenemos prácticamente, se podría decir, 3 mujeres y el resto varones. Entonces, lamentablemente, por el tema machista, muchos de ellos simplemente se oponen porque no quieren. Por eso es que yo digo, no, si en caso que tuviéramos una participación equitativa, tal vez muchas propuestas o iniciativas podrían ser aprobadas. Entonces, para que se aprueben nuestras ordenanzas tenemos que ir a hablar, persuadir, pero no se trata de eso. Muchos de ellos se oponen porque simplemente no quieren. Esa es la realidad y yo lo vivo eso. Entonces, está bien, impulsemos ordenanzas, eso es muy buena esta iniciativa, pero lamentablemente en el momento de los hechos, a veces los varones muestran su machismo y observan cualquier cosa, ¿no? Gracias. Yo he terminado con eso. Respondo preguntas y lo que pasa es que estamos cortas del tiempo. Okay. Te agradezco mucho, Diana, Gracias. tu participación, tu presencia. Yo les voy a brindar el email de la doctora Chávez para que puedan hacerle consultas directas o las puedan llamar a su despacho para hacer las consultas. Diana, muchísimas gracias. Por favor, te invito para poder tomarnos una foto junto contigo, que es la foto de rigor. Y luego le vamos a dar paso a la siguiente expositora, que es la doctora Diana Huaraca, quien el día de hoy nos va a exponer el tema de la idoneidad y financiamiento de los partidos políticos. Por favor, si pasan todos adelante, muchas gracias. Debemos de tener acciones concretas de cómo enfrentar y cómo transformar la política en una política más transparente y más íntegra. No creo que eso es lo que merecemos todos los peruanos y peruanas de nuestros políticos, y es un placer ahora dialogar con mujeres que hacen política, que además la tienen muy duro desde el ingreso y también el desempeñar el ejercicio de cargos públicos, ¿no?, que lo han hablado con Diana. Entonces, por un lado, quería compartir con ustedes algunas de las reformas que se han avanzado ya en el país. Una primera reforma importante sobre el tema de idoneidad de candidaturas es el impedimento que ahora la norma ha impuesto sobre personas condenadas por delitos dolosos, por delitos de especial gravedad. Seguro acá ya todas saben de lo que estoy hablando. Entonces, ahora en nuestro país no pueden candidatear personas con condena firme por delitos de, por ejemplo, terrorismo, narcotráfico, peculado, cohecho, violación sexual, ¿no es cierto? Esta ha sido en realidad una batalla ardua que se ha venido discutiendo en el Congreso desde 2014 aproximadamente, y que en la legislación pasada se logró aprobar. Eso es un primer punto que es importante que todas conozcamos. Cuando yo presento esto, no a líderes políticos, sino a líderes sociales, a activistas de sociedad civil, siempre queda el interrogante: ¿y los procesados, no, los que no tienen condenas pero tienen procesos por delitos o por situaciones, digamos, complicadas, pueden o no pueden postular? Efectivamente, sí pueden postular, no hay ninguna norma que impida su candidatura. Y yo acá iba a la segunda reflexión, ¿no? Ustedes, como lideresas políticas, como mujeres que participan en organizaciones políticas, creemos que no es suficiente solo cumplir la norma, ¿no? En realidad dice mucho de una organización política el tipo de personas que presenta como candidatos o candidatas. Entonces, por ejemplo, tenemos, hace 2 días salió en la noticia que el señor César Álvarez piensa postular su candidatura desde la prisión, ¿no? Una situación en realidad que nos pondría, como ya hemos pasado, ¿no es cierto? Ya tuvimos en algún momento un candidato en Cajamarca que postuló desde la prisión, que además ganó, ¿no? Y entonces nos puso, digamos, en un aprieto legal, porque ¿cómo ejerces el cargo desde la prisión, ¿no? El que ganes no significaba que salías en libertad. Entonces, digamos, todavía ya hay cosas
que ya no dependen de la norma, sino dependen ya de la práctica y de la cultura política que en la que nosotras participamos. Una herramienta además que las organizaciones políticas deben hacer uso, que no es obligatorio, pero que es recomendado, es hacer uso de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral, ¿no? Ustedes, imagino, también conocen de este tema. Es una plataforma virtual que la administra el Jurado Nacional de Elecciones y que está a disposición de las organizaciones políticas para brindar información sobre temas importantes de sus candidatos. ¿Qué temas, por ejemplo? Sentencias por delitos dolosos firmes, órdenes de captura nacional e internacional vigentes y no vigentes, los bienes que tengan los candidatos o los precandidatas, las deudas por alimentos, ¿no? Algunas personas pues no le pasan la pensión a los hijos, y ese tipo de información también lo pueden obtener de la ventanilla única. Deudas por reparación civil, ¿no? Ustedes saben que en un juicio, si te condenan, te adjudican el monto de reparación civil. Si no lo pagas, también estaría esta información en la ventanilla única del Jurado Nacional de Elecciones. Les reitero, no es obligatorio, pero como hace un momento les decía, desde Transparencia sí recomendamos que las organizaciones políticas hagan uso de esta herramienta que les va a permitir, primero, tomar mejores decisiones porque van a tener más información de sus candidatos y candidatas, y entonces van a poder ofrecer candidaturas más adecuadas a la ciudadanía, ¿no? Esto de la ventanilla única en realidad es poco difundido, ¿no? Hace una semana tuvimos una representante del Jurado Nacional de Elecciones en Transparencia, y miren, no recuerdo el dato exacto, pero se los puedo mandar a través de Nadia, aunque yo también estoy en su grupo de WhatsApp acá. Sí, entonces ahí puedo enviarles el dato exacto, pero la información era que muy pocas organizaciones habían solicitado información sobre sus candidatos. Entonces, para cerrar este primer punto de candidaturas íntegras, nosotros desde Transparencia creemos que hay una obligación importante en las organizaciones políticas sobre las candidaturas que presentan, ¿no? Entonces, si hay una obligación, también tienen que haber acciones concretas que debe tomar una organización política para que su candidato o candidata sea en lo posible íntegro. Efectivamente van a haber cosas que van a escapar o que escapan de las manos de las organizaciones políticas, sin duda, pero si hay herramientas, utilicémosla para poder ofrecer una mejor oferta electoral, para poder tener una mejor oferta electoral. El segundo punto es sobre el financiamiento de campañas electorales. Y sobre este tema se ha regulado, se ha modificado varios aspectos. El primero de ellos es que ahora nuestra legislación prohíbe los aportes anónimos a campañas electorales, ¿sí? Es decir, incluso quien te da 100 soles a la campaña electoral tiene que decir su nombre completo, la información completa del aportante, ¿sí? Entonces, esto antes no era así. La segunda modificación muy importante y positiva a nuestro modo de ver es que ahora los aportes mayores a una UIT son bancarizados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que tienen que ser a través de una transacción en un banco. Antes, ¿qué sucedía? Al no ser bancarizado será de mano en mano, ¿no? La transacción en un banco siempre te genera mayor seguridad, ¿no? Mayor certeza de quién es la persona que te está financiando. La otra modificación es que ahora está prohibido recibir financiamiento de las empresas nacionales o empresas extranjeras, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, sí ha habido, por estas iniciativas que les comento, sí ha habido avances en la materia de financiamiento político, financiamiento de campañas, pero también lamentablemente hay temas pendientes que hay que resolver. Sin duda alguna, un tema ahora importante que además está en el debate constante es regular como delito el financiamiento ilícito de las campañas electorales, ¿no? Eso, nuestro Código Penal no está tipificado, no contempla el delito de financiamiento ilícito, y desde Transparencia creemos que esto es fundamental, ¿sí?
disculpa, Karina, que te interrumpa. Lo que pasa es que la congresista Gloria Montenegro está llegando en 5 o 10 minutos. Te rogaría, por favor. Sí, Me no te disculpa preocupes, la interrupción. porque yo también tengo que ir. Hemos empezado un poco tarde, así que en realidad tenemos muchas gracias, Karina. No te preocupes. ¿Llegó? ¿No? Ya. Entonces, digamos, hay varias normativas que yo las invito a